Manuel Ortiz Pereira. Recuerdo que fue en el verano de 1961. Yo venía de unos cuantos años estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas y mi soberbia juvenil pretendía que era poco o nada lo que me quedaba por aprender. Sin embargo, a pesar de que me habían hablado de tantas y tantas cosas en la escuela secundaria y en la universidad, nada me habían dicho acerca del imperialismo. Y esa tarde, cuando me acerqué a Plaza Italia para escuchar a don Arturo Jauretche, que por ese entonces se candidateaba para senador por la capital federal, me llevé una sorpresa. La mirada atigrada, la camisa fuera del pantalón, los brazos amenazantes en arrebatos boxísticos, Jauretche expresó con voz ronca y agresiva: un amigo, un compañero, que fue uno de los fundadores de Forja, me dijo un día: dígame, Arturo, ¿usted sabe por qué, si como dicen en la Argentina llueve riqueza, resulta que nosotros, los del pueblo, andamos siempre secos? Me sorprendí, pero sin darme tiempo a dar respuesta, él agregó: lo que ocurre es que el país está techado. Por eso no nos mojamos de esa lluvia de riqueza. Y ese techo tiene canaletas que llevan esa riqueza a Londres y Nueva York. Y nosotros nos quedamos secos. Y eso es el imperialismo, Arturo, ¿no le parece? Ese amigo se llamaba Manuel Ortiz Pereira. Fue un gran luchador, agregó Jauretche, una gran inteligencia puesta al servicio de la liberación. Por eso lo silenciaron. Por eso, agregamos nosotros hoy, lo convirtieron en maldito. Ese anochecer, al regresar a mi barrio, pensé para qué servía todo lo que me habían enseñado si me habían ocultado esa verdad fundamental. Pensé asimismo quién era ese Manuel Ortiz Pereira y cuál había sido su historia. Tiempo más tarde ubiqué a su hija, Lila, en una casita humilde de Herli. Ella guardaba como preciado tesoro en un pequeño maletín libros y recortes periodísticos de su padre. Me informó que él había nacido en Corrientes el 5 de diciembre de 1883 y fallecido en Buenos Aires el 23 de mayo de 1941. En un largo recorrer por librerías de viejo conseguí luego sus libros y comprobé que medio siglo atrás había puesto a la luz verdades esenciales de nuestra política, nuestra economía y nuestra cultura. Por ejemplo, allá por 1928 había escrito Manuel Ortiz Pereira: hermano y compatriota, ¿quiere usted saber qué es la República Argentina? Tome un mapa plano del mundo, extiéndalo sobre una mesa y dóblelo por la mitad, de abajo para arriba, de modo que el Ecuador quede como lomo de la dobladura. Observará enseguida que nuestra Argentina, superpuesta sobre la América del Norte, cubre un espacio que abarca desde la mitad de México hasta casi la mitad sur del Canadá. ¿Quiere saber más? Mira la distancia que separa a la Argentina de la línea del Ecuador y de la línea del Polo. Encontrará que está equidistante de ambos climas extremos. ¿Quiere saber algo más? Corte el mapamundi por la dobladura y superponga la hoja que contiene el mapa de la Argentina sobre los mapas de Europa, de Asia, de África y de Oceanía, teniendo cuidado de seguir la línea del Ecuador. No encontrará ningún otro país mejor colocado sobre la superficie del planeta. Eso le dice a usted que debe inclinarse y rezar su oración más sentida, loando a Dios por el beneficio que le ha hecho al ponerlo para vivir en la más privilegiada zona del mundo de su creación. Ahora, lleve las manos a su bolsillo. Cuente sus moneditas. ¡Qué contraste! Ahí está su vida en plena República Argentina y en el siglo de la más esplendorosa civilización. No tiene usted en definitiva más que un bello suelo para ser enterrado. Nuestras grandes riquezas están en manos de media docena de firmas y los habitantes de la Argentina vivimos en permanente crisis económica. Así escribía Ortiz Pereira en 1928. Así sostenía que los grandes diarios y los intelectuales oficiales nos emboban con fábulas y mitos que él llamaba aforismos sin sentido y que Jauretche llamaría luego sonceras. Como decía, por ejemplo, Ortiz Pereira, la ley de la oferta y la demanda, o la propaganda privatista que denuncia al Estado por mal administrador, ya lo decía en aquellos tiempos. Y el lenguaje campechano se preguntaba, hablando en plata, ¿dónde está la plata en esta República del Plata, con su río de la Plata, con su ciudad de la Plata, con su cordillera coronada de plata y su luna de plata? Cosas de brujas. ¿Quién tiene la plata? En sus libros La Tercera Emancipación,
por nuestra redención cultural y económica y el SOS de mi pueblo, Ortiz Pereira revelaba la dependencia en que estaba y aún está sumida la Argentina. Decía: nuestro país pertenece a Dreyfus y Bungibor, acaparadores a precios viles de toda nuestra producción agrícola. Pertenece a Armour, Swift, Liebig, acaparadores de nuestra producción ganadera a precios convenientes para arruinarnos. Pertenece a las empresas extranjeras que se reparten en Europa y Norteamérica dividendos enormes. En cualquier país de esclavos, los señores dan a sus vasallos casa, comida y ropa a cambio del trabajo. En el interior de la Argentina, los asalariados, el 90% de su población nativa, perciben un promedio de 2 pesos diarios con los que apenas alcanzan a costearse solamente la comida. Seguía diciendo Ortiz Pereira: el pueblo que ha concurrido a la escuela argentina ha aprendido una cantidad respetabilísima de conocimientos de historia, geografía, gramática y otras materias, pero ignora de un modo absoluto su situación real y actual de pueblo encadenado a una dictadura económica que lo hunde, silenciosa e implacable en la miseria, el hambre, la corrupción y el crimen. Para colmo, el pueblo ignora el nombre de sus dictadores: Lord James, Lord St. Davis, Lord Vestey, Sir Follett Hall, Sir Paris, Sir Forrest, Eduardo de Windsor, Bunge, Bourne, Dreyfus y los presidentes de tantas y tantas empresas extranjeras con mando dictatorial sobre miles de obreros y empleados argentinos. Es decir, como si dijera hoy Techín, Pérez Compán, Citibank, Macri, etc. Y seguía diciendo Ortiz Pereira: el pueblo ignora, en fin, que la enseñanza oficial lo mantiene dopado con ensoñaciones de color de rosa, que la afición a la literatura en los ambientes populares representa la más gruesa cortina de humo que le tiran los turiferarios argentinos del capitalismo extranjero para ocultar las causas y los causantes de su tragedia económica. En las bibliotecas públicas de este país, agregaba, se apilan montañas de libros. Todos son libros de versos, novelas, cuentos, historia y toda clase de ciencias. Solo en 1933 se inscribieron en el registro de la Biblioteca Nacional 1.600 obras nuevas escritas en la Argentina, pero no alcanzan a una docena los libros que tratan de política económica nacional, el tema que por excelencia de cualquier país civilizado y el único asunto de vida o muerte para nuestro pobre pueblo. ¿Y qué rol juega la cultura? Los intelectuales. Ortiz Pereira dice: en nuestro país los literatos ejercen el mismo oficio que el campana del carterista, cuya misión consiste en estrujar, entretener o distraer al candidato mientras el punguista le sustrae la cartera con un suave paseíto de la mano. El literato argentino, representativo de la intelectualidad argentina, escribe versos, novelas, cuentos y narraciones de entretenimientos. Se inspira un poco más y hace poesías de las buenas, de esas que hacen parar los pelos de punta. Sigue inspirándose y remonta su vuelo lírico cantando a las estrellas, a la mujer amada, a la patria, a la bandera azul y blanca. Entonces entra en operaciones el descuidista y nos sustrae el trigo, el lino, el maíz, la carne, con una suavidad tan delicada como la del lancero auténtico de la plataforma del ómnibus. Así hablaba Manuel Ortiz Pereira hace ya varias décadas, y así se sigue operando todavía. Por esa razón, la maldición del país vasallo cayó también sobre él.